¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Edición Especial. Yo soy Mari Carmen Sió y como siempre agradecerles por su gentil compañía. Bueno, como saben ustedes, aquí nuestra crisis política, nuestra inestabilidad política hace que muchas cosas se vayan suscitando durante el día. Bueno, los políticos están acostumbrados a darnos a nosotros los periodistas mucho material. Y vamos a comenzar por el Jurado Nacional de Elecciones esta vez, porque hay rumores, señores, todavía hay rumores que se habría descartado las elecciones complementarias, que es algo que venía pidiendo el candidato por Renovación Popular, el señor Rafael López Aliaga. Y bueno, el señor Pachas, que ahora es quien está reemplazando al señor Corbeto en su cargo como jefe de la OMPE, el día de ayer confirmó de que para el día de mañana viernes se van a saber los resultados de quienes irían ya para una segunda vuelta. Nos ha parecido bastante precipitado porque todavía hay actas, muchas actas pendientes, pero si él lo ha dicho, vamos a ver si llega a la hora, ¿no? O al día, porque con todo lo que estamos viendo, sospecho mucho que esto pueda tomar unas horas nada más, después de todas estas irregularidades, inconsistencias, negligencias, en fin. Pues bueno, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones descartó, al parecer, que se realice la convocatoria para las elecciones complementarias aquí en Lima, tal como lo propuso en su momento el candidato presidencial Rafael López Aliaga. La votación se entrampó en un 3 versus 2. No obstante, acordaron que no saldrían si no había unanimidad en la decisión y por ahora no hay acuerdo posible. Se desconoce entonces hasta el momento si la decisión de descartar unas elecciones complementarias sería plasmada en una resolución o acuerdo del tribunal. Este pedido para las elecciones complementarias lo hizo de manera formal el señor Rafael López Aliaga. Entonces, lo justo sería que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Burneo, también ofrezca una conferencia de prensa o dé una respuesta oficial si es que no se llegasen a dar estas elecciones complementarias. Todo estaba indicando hasta el momento de que sería algo viable y podría darle la oportunidad no solamente al candidato López Aliaga, sino a los otros candidatos también, de saber realmente cuál hubiera sido ese resultado, ¿no? Porque Lima salió muy perjudicada de toda esta desorganización desastrosa de parte del jefe de la OMPE, el señor Piero Corbeto. Las reacciones, pues bueno, son varias. ¿A quién no le conviene? Al que podría tal vez pasar una segunda vuelta, al señor Roberto Sánchez. Y claro, varias personas han salido a favor también diciendo de que esto no es viable, ¿verdad? Más allá de la gente de su plancha, de su partido, de Juntos por el Perú, sino también otros políticos de izquierda, ¿verdad? Que como que les hace mucho ruido que el Jurado Nacional de Elecciones tal vez ponga una fecha para una posible elección complementaria. Entonces, en las mesas que abrieron tarde, Rafael López Aliaga habría perdido alrededor, mejor dicho, de 5,000 votos. Esto, según Jaime Freund. ¿Y quién es Jaime Freund? Él es un consultor electoral de JFT y político. El señor Freund analiza el impacto, escuchen bien, él ha analizado el impacto de la tardanza en la instalación de mesas sobre el ausentismo y los resultados electorales. Sus hallazgos se resumen en este siguiente cuadro que ustedes van a poder ver a continuación. En el cuadro se puede ver el indicador y el dato. Entonces, él lo ha desglosado de tal manera para que pueda ser
entendible y comprensible para todos nosotros, porque a veces el tema de porcentajes y números, en fin, puede ser algo complejo. Entonces, ahí tienen ustedes el indicador: mesas instaladas a las 10 de la mañana, 1,454 mesas. Electores afectados, 432,735 electores. El ausentismo en mesas es del 22.58%. Aquí tenemos el porcentaje de López, porcentaje de VV. Si producción me puede ayudar. El porcentaje que podemos ver, en el encuadre, de votos válidos para el señor López Aliaga en estas mesas es de 39.90% versus el 29.47% en mesas normales. El porcentaje de votos válidos para la señora Keiko Fujimori en estas mesas es de 22.79% versus el 27.49% en mesas normales. Mesas sin acta de instalación, 1,516 mesas, sin posibilidad de determinar si cumplieron el artículo 363. Y finaliza con locales con 100% sin acta. 57 colegios, 559 mesas, es decir, 165,760 electores. A ver, para que esto sea más digerible, es decir, fueron 1,454 mesas las que instalaron después de las 10 de la mañana. Aunque hay 1,516 mesas que no se sabe a qué hora se instalaron porque no se ha conseguido esa información en el acta. En esas 1,454 mesas había 432,735 electores. Resulta que el ausentismo en esas mesas es de 2.74 puntos más alto que el de las mesas que abrieron a la hora normal de las 7 de la mañana. Y la votación por López Aliaga en esas mesas tardías fue de 10.43 puntos superior a su votación en las mesas que abrieron a la hora regular. Entonces, se deduce que habrían sido 11,684 electores quienes se retiraron de las mesas que abrieron después de las 10 de la mañana. De esos, 4,661 habrían votado por López Aliaga. Lo voy a repetir una vez más. Se deduce entonces del cuadro que acabamos de ver que habrían sido 11,684 electores quienes se retiraron de las mesas que abrieron después de las 10 de la mañana. De esos 11,684, 4,661 habrían votado por López Aliaga, según los datos que consigna el señor Freun. Esa sería la magnitud del daño ocasionado por la falla logística de la OMPE al señor Rafael López Aliaga. Por supuesto, no es despreciable, considerando, por ejemplo, la proyección del resultado final calculado por la página Perú Elige, que a las 11 de la mañana daba a Roberto Sánchez pasando a la segunda vuelta con una ventaja de apenas algo más de 6,000 votos. Es lo único que les estaría diferenciando. Y se justificaría entonces que el Jurado Nacional de Elecciones convoque a elecciones complementarias en esas 1,454 mesas solo para los que no votaron el 12 de abril en ellas. Entonces, de acuerdo con lo que dice
el consultor electoral, el señor Jaime Freun, se justificaría que se convoque a elecciones complementarias de acuerdo a todo este cálculo que él ha deducido entre las mesas que abrieron y de las personas que se retiraron cuando fueron abiertas las mesas después de la hora pactada. ¿Qué va a decir el Jurado Nacional de Elecciones ahora? Porque, a ver, si hay algo que es cierto es que después de todo este desbarajuste desastroso que ha habido de parte del señor Corbeto para el día de las elecciones, quien también ha tenido algo de protagonismo, pero por aquí y por allá, es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Burneo. Y yo creo que para tranquilidad y calma, nosotros los ciudadanos, comenzando por el señor Roberto Sánchez, porque él ya está agitando las aguas en caso que el Jurado Nacional de Elecciones diga, se va a elecciones complementarias, ya está todo listo. De parte del señor Sánchez, él, como ya ha comenzado a hacer campaña para la segunda vuelta, porque él está bien seguro de que iría para la segunda vuelta, y si no, ya se están armando marchas que estarían siendo planificadas o estaría recibiendo ayuda de parte de la sobrina hija del señor Castillo, ¿verdad? La señora, ¿cómo se llama la sobrina? Paredes, apellida, la chica. Y, bueno, la que está yendo como vicepresidenta para el partido del señor Roberto Sánchez, Jennifer Paredes. Jennifer Paredes y la vicepresidenta del partido del señor Roberto Sánchez estarían ayudando a que se haga una marcha y que de repente pues vayan a salir de distintos puntos del país para que lleguen a Lima. Esas son las voladas que hay, pero creo que ni tan voladas porque el señor Roberto Sánchez lo ha dicho. Ardería la pradera. ¿A qué se refiere con eso? O sea, yo creo de que el Jurado Nacional de Elecciones, exactamente, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que ser firme en la postura y en la decisión que vayan a tomar de acuerdo a los cálculos que acabamos de ver, por ejemplo, en este cuadro de personas como el señor Freun, que es un consultor electoral. Porque yo no creo de que solamente el Jurado Nacional de Elecciones trabaje solo, tiene que tener todo un equipo que diga, bueno, haciendo los cálculos y por el tema de las mesas, a la hora que abrieron, cuántas personas no fueron las que asistieron, etcétera, etcétera, o no tuvieron la oportunidad de votar, entonces sí se iría esto. Porque con lo que ha dicho el señor Roberto Sánchez, estaría como que condicionando también al Jurado Nacional de Elecciones, al mismo presidente. Incendiaría la pradera si es que llamas a elecciones complementarias. Y creo que el señor Roberto Sánchez tiene que ubicarse un poco. Porque aquí lo que se quiere es transparencia y credibilidad. Porque sea quien pase a la segunda vuelta, siempre a nosotros como ciudadanos nos va a quedar la incógnita. Ahora que el Jurado Nacional de Elecciones, en un escenario donde no se convoque a unas elecciones complementarias, nos va a quedar la duda. Y si se convoca a elecciones complementarias, entonces va a quedar la duda, de todas maneras, en el señor Roberto Sánchez y tal vez en otros candidatos. Entonces, sea como fuere, el señor Corbeto ya dejó todo embarrado, ensució todo. Ya es difícil de creer. Ahora, con que se haya ido el señor Corbeto, como lo dije ayer, no significa de que ya haya terminado el problema. No, porque el señor Corbeto ha trabajado con un equipo durante muchos años, ¿verdad? Y ha dejado ahí una estructura, yo me imagino que bien puesta. Ahora el señor Pachas, que ha ocupado su lugar, se ha mandado a decir el día de ayer que para el día de mañana viernes ya se tendría el resultado. ¿Será posible eso? No lo sabemos. ¿Tendrán que estar corriendo? Seguro que sí. ¿Aún hay actas que todavía tienen que ser observadas? También. ¿Que tienen que ser revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones? También. ¿Llegarán, digo yo?
pareciera que no. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Es así, el comunicado de la misión electoral. Es de... Sí, por favor. A continuación vamos a ver el comunicado de los observadores que llegaron al país de parte de la Unión Europea para confirmar, para verificar la transparencia en estas elecciones. Hoy habían venido, ¿no? Porque con todo lo que ha venido sucediendo, no han dicho absolutamente nada o alguien se ha pronunciado de parte de ellos. Que yo sepa, ninguno que haya dado una conferencia de prensa. No sé, pareciera que esa comisión está, por el actuar, ideologizada. Porque no han querido decir nada, nada. Algo acerca del señor Corbeto y cómo ha sido todo este manejo de las elecciones. Ninguna. Pero aquí tenemos este comunicado de prensa. Dice, Lima, 23 de abril 2026. Tras la invitación de las autoridades peruanas, la misión de observación electoral de la Unión Europea está presente en Perú desde el 26 de febrero para acompañar el proceso de las elecciones generales 2026 con más de 150 observadores desplegados en todo el país para la jornada electoral. Esta misión de observación electoral sigue presente en el Perú y mantiene su observación de todos los aspectos del proceso en curso. La MOE, Unión Europea, subraya la importancia de respetar el marco jurídico electoral y de mantener y garantizar la independencia de los órganos electorales frente a posibles presiones políticas o partidarias. Por lo tanto, es importante que las medidas que se adopten tras la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OPE, prioricen la independencia e integridad de la institución y la continuidad del proceso electoral. También respaldamos la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas e independientes de conformidad con los marcos legales pertinentes en relación con los acontecimientos ocurridos durante la jornada electoral y días posteriores. Asimismo, la MOE, Unión Europea, hace un llamamiento a la moderación en el discurso político, evitando el lenguaje agresivo y violento. No, si recién se han dado cuenta que tenemos un candidato como el señor Roberto Sánchez, que va diciendo por ahí de que la pradera se va a encender. A ver, terminan diciendo, la MOE, Unión Europea, presentará en su informe final recomendaciones detalladas para mejorar el proceso electoral. Aproximadamente 2 meses después de la segunda vuelta de la elección presidencial. Ellos están desde abril, dicen, ¿no? Siguiendo, acompañando todo el proceso electoral. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho de bueno, digo yo? ¿Después de cuántos días recién sale este comunicado? Y recién ahora piden una investigación exhaustiva de todo lo que está sucediendo. ¿Ellos no se dan cuenta de la inestabilidad política? ¿No se han dado cuenta que nos han tirado prácticamente la puerta en la cara en estas elecciones? ¿O para ellos, como vienen de la Unión Europea, es normal que estas cosas se den, que habrán tarde, que el software no funcione, que el transporte no funcione? ¿Es normal eso? Porque para que ellos recién se pronuncien es porque es parte de repente de lo que ellos suelen ver o no quieren ver. Pareciera que más lo segundo, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Y es más, antes del párrafo final, dicen de que, a ver si me puede ayudar producción, en el penúltimo párrafo, ellos marcan el hecho de que no haya un lenguaje, ¿cómo dice ahí? Agresivo, violento, ahí tienen. Llaman a la moderación en el discurso político, evitando el lenguaje agresivo y violento. ¿Y recién se dan cuenta?
¿O llegaron ellos el domingo en la mañana de las elecciones? ¿Que no han visto a candidatos ahí como el señor Ronald Atencio que tiraba la Constitución a la basura? ¿O de repente no han escuchado el discurso del señor Sánchez? Como les digo, no sé si ellos no han escuchado o no quieren escuchar. O esa comisión está tan ideologizada que es como que, ay, pásalo por agua tibia. O nosotros hacernos respetar como país. Y también llamar un poco su atención. Oigan, esto está sucediendo. No sé si alguien de Fuerza Popular, de Renovación Popular, del mismo partido del señor Nieto, no sé si alguien se habrá acercado a alguno de estos miembros de esta comisión de la Unión Europea y les ha dicho, óiganme, miren lo que ha sucedido. O sea, pronúnciense, hagan algo. O porque somos un país tercermundista, ya verán ellos cómo se las arreglan. ¿Así? Entonces, ¿para qué han creado esta comisión? ¿Para qué? Para que hagan turismo. Turismo culinario han venido a hacer aquí al país. Discúlpenme, pero esto es indignante. Es sumamente indignante que después de tantos días recién se pronuncien con este comunicado. ¿Qué estaban esperando? ¿Las investigaciones del caso? Eso era, si no era para el mismo día de las elecciones, porque yo me imagino que debe de haber sido raro que elecciones presidenciales duren 2 días. 2 días. Como no les funcionó el domingo, bueno, ya, ok, como para calmar las aguas, ¿no? Porque como el señor Corbeto se había ido a dormir el domingo por la noche, dejando todo disque encargado, y al día siguiente, y esta comisión muy europea no se pronunció. Qué extraño. De verdad que es sumamente extraño y es indignante. Como decía mi abuela, si las cosas se van a hacer bien, que se hagan bien, pero no las dejes a medias. Y ese es el trabajo, de repente va a sonar fuerte, que ha hecho la Comisión de la Unión Europea. Lamentablemente, no sé, se ve bastante mediocre. ¿Con qué vamos, producción? Ah, sí, verdad. Ya que estamos hablando del candidato presidencial Roberto Sánchez, una seguidora de Cajamarca, él estando en Cajamarca también, le pregunta acerca de qué plan tiene él. ¿Qué plan tiene él contra la pobreza? Dígame, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué creen que dijo? Vamos a ver lo siguiente. Ok. Entonces, mientras producción tiene, ustedes saben de que son cosas que pueden suceder cuando estamos en vivo y la parte tecnológica a mí, sinceramente, a mí me atropella. Entonces ahora el equipo está haciendo todo lo posible para que ustedes puedan escuchar también lo que dijo el señor Roberto Sánchez. Pero yo les voy a compartir que esto, la manera en que él tiene de responder, él está acostumbrado a eso, porque cuando era ministro en el gabinete del señor Castillo, solía hacer esas cosas. Uno le preguntaba por un punto en específico y él se iba por la tangente. Habla, uy, señores, miren cómo habla el señor Roberto Sánchez. Los tweets que él escribe, no sé si será la inteligencia artificial o no, pero son muy pomposos, ¿no? Quiere marear al ciudadano, hablando con ese vocabulario buscadito. Y te das cuenta de que solamente está palabreando. Ojalá que la gente que lo sigue ahora en esta segunda etapa aprenda a escuchar un poco más
porque no solamente es oír, sino saber escuchar. ¿Qué es lo que dice este señor? Y no les dijo nada. No le dijo absolutamente nada. ¿Cómo lo iba a hacer? Lo vimos en el debate. Pero ¿cómo lo van a hacer? Ahí están. Varias de las personas que tienen, manejan sus podcasts de corte político, de opinión política, los streamers, algunos, claro, algunos, serios, periodistas, en fin, hablaban acerca de cómo es que ellos se manejan y todo lo que prometen, ¿no? Dicen, ay, los políticos siempre prometen. Claro, porque nunca dicen cómo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué manera piensan ellos, no sé, bajar la pobreza? ¿Cómo piensan ellos implementar todo este tema de la educación para nuestros niños? ¿Cómo quieren lograr eso? El tema de la salud. ¿Cómo piensan combatir el tema de la inseguridad ciudadana? Dicen, sí, vamos a salir y vamos a hablar con el pueblo y vamos a utilizar la inteligencia artificial, vamos a innovar. No sé, un candidato, creo que era para el Congreso, no recuerdo muy bien para qué partido, y dijo que iba a traer unas 5 cámaras del extranjero, que las iba a poner como en unos van, unos camiones, y de ahí iban a localizar a los delincuentes. Díganme ustedes, digo, o sea, ¿a uno le quieren ver la cara de tonto? Y de eso, muchas otras cosas que de verdad se podría hacer un programa entero entre Diego y yo contando la tira de cosas que han dicho candidatos al Congreso, obviamente no todos, muchos de ellos, y los que iban a ser, los que iban por la elección presidencial. Barbaridad y media. ¿O no se acuerdan ustedes del señor Ricardo Belmont? Que en el debate, ¿fue en el debate que lo dijo? Creo que sí, ¿verdad? Cuando dijo, si se me acerca un delincuente, no, fue en una entrevista. Fíjate, si se me acerca un delincuente, yo le digo, espérate, hermanito, no tienes por qué estar haciendo esto. O sea, lo que él estaba sugiriendo era dialogar con el sicario, con el delincuente que te está apuntando con la arma, dialogar. ¿Sí? O sea, todos tenían que hacer eso, desde la policía, imagino yo. No, señores. Ay, nuestro querido Perú, a veces duele tanto. Ahora sí vamos con el señor Roberto Sánchez. Cajamarca es la región más pobre del Perú. ¿Qué propuestas plantea en ese sentido para cerrar esa brecha? Sí, miren hermanos, hoy nosotros, nuestra venida aquí tiene que ver precisamente por estas acciones de honda preocupación porque se está afectando gravemente el proceso electoral. Nosotros de aquí estamos yendo a Pambamarca, donde también haremos presencia de esta voluntad de defensa democrática y de llamado a la movilización pacífica. ¿Qué ofrece para Cajamarca? ¿Qué ofrece para Cajamarca? ¿Fuentes para Cajamarca? ¿Qué plantea en ese sentido? ¿Qué me dicen ustedes? Siempre lo ha hecho. Desde que era ministro. Y tal vez hasta antes, porque yo no creo que las personas cambien de la noche a la mañana. Le pregunta, somos una de las regiones más afectadas, agravadas. ¿Y qué dice él? Sabemos, ciudadanos, que se ha afectado gravemente el proceso electoral. ¿Perdón? No le está preguntando por eso, le está preguntando qué va a hacer puntualmente y concretamente con el tema de la educación. Y él no sabe contestar. Es que no sabe. Igual que el señor Castillo. Esta figura ya la hemos visto. Y en algunos medios, en varios medios salía que no existía capacidad para que él pueda manejar un país.
el señor Castillo y se rodeó de gente alineada a su capacidad, a él, en varias oportunidades. Y este señor siempre fue ministro, porque creo que fue de los pocos que nunca fue destituido. Y claro, la gente decía, bueno, se ha votado por Castillo, porque, claro, que íbamos a votar por la otra candidata, ¿para qué? No, hay que darle la oportunidad al señor Castillo. Y ya se le hemos dado, ya está, ahí está. Querían ver cómo se maneja el país en manos de una persona como el señor Castillo, ya lo tuvimos, con su golpe de Estado, ahí está. Y todavía siguen contemplando la idea de tal vez votar por el señor Roberto Sánchez. A las finales, cada uno toma su decisión, claro que sí. Nosotros estamos aquí solamente para informar y enseñarles. La señora fue clara. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo lo va a hacer? No supo responder. Imagínense si se le da un poquito más de poder al señor Roberto Sánchez. Un poquito nomás. Ay, bueno. En el Perú, la minería puede ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal y sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo del país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Bueno, amigos, continuando aquí con el programa, me es grato presentarles al teniente general FAP en retiro, el general Julio Valdés, ex jefe de Estado Mayor de la FAP. General, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Mari Carmen, no, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy a tu disposición. Que me encuentre así tan indignada, general, pero es que uno ve tantas cosas y creo que lo que más indigna es este clamor de la gente que quiere apostar por un candidato como, por ejemplo, el señor Sánchez, y la señora, hasta en el tono de voz en el que ella clama cómo va a ser qué mejorías van a haber dentro de la educación o respecto a la educación para nuestra región que está tan golpeada, y el señor se va y empieza a hablar acerca de las elecciones y que los votos, y se ve un total desaire, falta de empatía de este candidato. ¿Qué opina usted? Totalmente de acuerdo, Mari Carmen. Mientras esperaba para poder conversar contigo, estaba viendo las noticias en un canal local. Sí. Y veía que este señor, que es un impresentable, de apellido Sánchez, estaba en Cajamarca, me parece, o Bambamarca, o por alguna zona de por ahí. Y efectivamente, y él hablaba respecto a la actitud que ha tenido Balcázar con los aviones, es decir, el negarse políticamente a seguir adelante con el proceso. Y le daba la razón, ¿no? ¿Qué costaba esperar unos meses más para que llegue el siguiente gobierno y poder efectuar la adquisición? Es lo que ellos querían. Yo creo que la consigna que tenía el presidente Balcázar no solamente era de Cerrón, sino de este individuo también. Sí, de seguro. ¿No? Entonces creo que ya se siente un poquito ganador. Dios quiera, ojalá Dios quiera, Mari Carmen, que las cosas no escalen hasta ese nivel, porque podemos llegar a ser Venezuela o Cuba o Bolivia, ¿no? O Bolivia, ¿no? Como lo dejó Evo. Como tú decías, la empatía de la gente, ¿no? Sin embargo, hay un sector de la población que aún sigue creyendo, pues, lamentablemente, en este tipo de políticas. Porque esta gente sabe muy bien también cuál es su objetivo, cuál es su target, como se dice, ¿no? De personas que mediante este discurso de odio, de discriminación, de resentimiento, yo digo, a ver, el presidente Balcázar no hace unos días decía de que en su gabinete no había ningún blanco. Sí. Ahí no sale nadie, absolutamente nadie, a reclamar, a hacer marchas, a protestar, porque de haberlo dicho de otra manera, ¿no? Si hubiera usado palabras peyorativas, creo que hasta el mismo Sánchez ya hubiera
hubiera mandado obstruir las carreteras central y todo lo demás. Así es, en efecto. Es que si tú habrás visto la manifestación que hubo el domingo pasado en apoyo a Rafael López Aliaga, el orden se ha mantenido perfectamente. Sí. No ha habido ninguna manifestación de odio, de violencia, de nada. Porque así actuamos los conservadores. No queremos causar caos, causar anarquía. Sin embargo, a lo que llaman ellos siempre es a causar justamente eso, ¿no? Sí. Producto del odio, producto de la desinformación. La gente no entiende, la gente no ve. Y bueno, también mucha culpa, creo yo, tiene el Estado peruano a través de tanto tiempo, ¿no? Sí. Que han habido políticas que han debido efectuarse, ¿no? Si bien es cierto, el país ha estado en condiciones que hemos ido mejorando la economía o hemos estado en piloto automático, por decirlo Sí, así, sí. porque el Perú sigue creciendo sin políticos, ¿no? No ha habido una inversión en educación, sobre todo. Sobre todo. Porque esa reacción de esta gente al votar por este tipo de forma de hacer política es por falta de educación, Así es. definitivamente. Sí, se aprovechan de la falta de conocimientos que Así puedan es. tener. Muchos están solamente dedicados a su trabajo y de llevar un pan a la casa y ellos llegan ahí como para endulzar el oído. Pero si este señor Roberto Sánchez, yo digo, si tanto, no sé, tanta indiferencia y tanta escozor le causa, ¿cómo se llama? Que de repente uno tenga pues la gente que ha trabajado, sus empresas, sus carros de alta gama, etcétera, etcétera, cuando él mismo también vive en una zona recontra pituca, si se puede decir así, ¿no? Así es. Y de eso él no dice nada. Así es. La gente no ve eso, la gente que lo apoya no ve eso, lamentablemente, ¿no? Pero así viven todos los comunistas del siglo XXI, Ay, Mari sí, Carmen. general. Si ves cómo Lula Silva, tantos problemas que ha tenido, Sí. el mismo Evo Morales y los hijos de Evo Morales, los hijos de Hugo Chávez, De Fidel Castro. de Fidel Castro. Entonces, esta es cuando, ¿te acuerdas tú de cuando acabó la URSS? Y ya Sí. se dividieron todos los países que habían sido parte de esa comunidad comunista, salieron los oligarcas rusos. Los oligarcas rusos eran los que gobernaban la URSS, llenos de plata. A eso se dedicaron, Sí, pues. ¿no? Muchos de ellos llegaron a Londres. Yo me acuerdo que en una oportunidad estuve leyendo un libro y las personas más ricas en Inglaterra viven en un lugar que se llama Londongrado. ¿Te imaginas? Qué increíble. Así como, ¿no? Londongrado. Qué increíble. Sí, pues muchos se quejan. Tenemos ahí algunos congresistas también que son izquierdistas, ¿no? Que no se atreven, no sé, hay algo que no les permite decir de que en Cuba existe dictadura, de que en Venezuela también, no pueden, pero qué bien que tienen hasta, creo que es la congresista Agüero, si no me equivoco, que vive en Miami. Sí, que tiene hasta la Green Card, creo yo, y tiene sus propiedades en Estados Unidos. ¿Qué tanto antiimperialistas pueden ser si viven de todas las bondades del capitalismo? Sí, efectivamente. Lamentablemente esa clase política algún día tendrá que desaparecer. Algún día tendrá que desaparecer. El comunismo del siglo XXI, no sé si tú has leído a Antonio Gramsci, fue un político italiano con el cual nace el llamado progresismo. Ujú. Una vez que el comunismo, las clases sociales ya se empiezan a igualar, ¿no? Si el caso de China es el más común o el más visto. Anualmente alrededor de 10 millones de chinos pasan de la clase baja a la clase media. Cada día la clase media en China crece más. Y China ha sido un país comunista y sigue siéndolo, pero con una economía global de mercado. Ujú. ¿No es verdad? Entonces, ya ese argumento marxista de que existían las clases sociales ya se le fue perdiendo en el tiempo. Y nace el progresismo. Y el progresismo es defensa de las minorías, Ya. ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Y eso se ha visto en Puebla, se ha visto en Sao Paulo, en esos foros ¿no? Ahora están en Barcelona, Ujú. porque España también está con un gobierno similar a este, Sí. ¿no? ¿En qué cree usted, general, ha ido cambiando? Porque no solamente, como le decía a la señora Lourdes Alcorta el día de ayer,
que no solamente estamos viviendo una crisis política, una inestabilidad como nunca antes, sino que también la crisis en valores, la crisis en principios. ¿Eso se debe a la falta de educación o se debe a que las generaciones ahora ya no tienen de repente una familia constituida? ¿De quién depende que estas personas ya le hayan perdido el respeto primero a los padres, a las autoridades, a Dios mismo, ¿no? Entonces se manejan solos y inculcando odio. Y se lo menciono porque, ya que estamos hablando del señor Roberto Sánchez, el fundador del partido, el señor Joe de Simón, lo ha tildado de traidor. Así es. Traicionó también a Castillo, porque cuando se le hundió el barco a Castillo, él fue el primero en salir corriendo diciendo, no, yo no. Efectivamente. Y digo, ¿qué más tendría que ver la gente? Porque una persona con esas características, cero valores, cero principios, no debería de estar candidateando para ser presidente de un país. Obviamente que no. Yo pienso, Mari Carmen, que nuestra sociedad peruana está algo enferma, está con una crisis, la sociedad en sí. Por falta de educación, definitivamente, ¿no? Porque en la educación se deben contemplar los valores cívicos, el amor a la patria, la conciencia democrática, la conciencia ciudadana. Mira, desde parar en un semáforo en rojo, de respetar las líneas blancas para que cruce la gente, de no insultarnos entre nosotros, de no odiarnos entre nosotros, nuestra sociedad totalmente polarizada y dividida, que nos han causado ellos. Todos los gobiernos que han sido sucedidos después de Fujimori, todos han sido progresistas. Sí, no, porque yo me acuerdo que expresidente Toledo también tenía ese discurso de que él era el pobrecito. Así es. Y mentía, ya después se supo pues toda la hoja de vida, ¿no? Miren que ha acabado Toledo, ¿no? Sí. Entonces todos estos presidentes hemos perdido 25 años en el Perú. No sé si recordarás Paniagua, cuando entró Paniagua, También, después de Fujimori, lo primero que hizo con su ministro de Justicia, Rodríguez Ayán me parece que era, fue liberar a los terroristas. Eso me pareció inaudito, general. Es increíble, fue increíble, liberar a los terroristas y a todos los... empezó a perseguir a los militares que habían terminado con el terrorismo y entregado a la patria sana. Ese es uno. Segundo es la familia, pues, ¿no? Definitivamente creo que la sociedad nuestra ha ido perdiendo a la familia, que es parte de la cuna de los valores, ¿no? Los comunistas pregonan el odio a Dios. No sé si has leído a Nietzsche, porque Nietzsche tiene palabras muy importantes, este filósofo alemán, cuando dice que Dios ha muerto, ¿no? Y nace el superhombre, o sea, el superhombre, el hombre es capaz de todo. Claro, yo no necesito a Dios, yo soy capaz de todo. Esa es una ideología que ellos la pregonan, ¿no? Y le dicen a la gente humilde, no, tú puedes ser, tienes que ser, olvídate, nadie te va a ayudar, Dios no te va a ayudar. Eso es falso, porque hombre que pierde la fe no está acompañado de una doctrina, sea cual fuera. Sí. Yo soy católico. Sin embargo, respeto mucho a los que no son católicos, pueden ser evangelistas o pueden ser, no sé, cualquier otra religión, pero tienen fe en algo, se apoyan en algo. Yo creo que esa probidad le da al alma y al espíritu mayor fortaleza para poder enfrentarse a los antivalores. Es verdad. Y los antivalores son los que pregonan estos señores, ¿no? Como tú dices, de la boca para afuera, Sánchez habla como si fuera una buena persona, y es un sinvergüenza, hay que decirlo con S mayúscula, es un sinvergüenza, mentiroso, ¿no? Como tú acabas de decir, vive en San Isidro, en un gran sitio, ¿no? Y sin embargo pregona pobrezas, ¿no? ¿Cuál es su nivel de cultura este caballero, ¿no? Su nivel de valores, como tú dices, es un traidor a sus propios camaradas de ideología. Claro. Ya con el solo hecho de no haberle contestado a la señora, ¿no? Yo creo de que ya eso dice mucho. Eso sin contar todo lo que él ha venido haciendo dentro del gobierno cuando fue ministro, ¿no? Que también fue tildado de mochasueldo, ¿no? Exacto, y acabo de ver también en la mañana que la Fiscalía ha pedido una denuncia, ¿no? Para este señor. Sí.
justamente por el tema del trabajo que tuvo cuando fue El funcionario ministerio, público, sí. un ministerio. Ministerio ¿no? de Comercio Exterior y De Turismo. Comercio fue. Exterior y Turismo, Ujú. sí. Entonces, ojalá que eso progresara, Mari Carmen. Ojalá. Y bueno, como no se va preso este individuo, me juro que... General, tengamos fe, tenemos que tener fe, tenemos que tener fe. El que sí nos ha tenido, creo que mucha fe, pero... Y ya que estábamos hablando de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, quien nos puede conocer bastante bien también es el embajador estadounidense, el señor Bernie Navarro, porque sabemos de que él está casado con una peruana. Y yo creo de que también el hecho de que se llegó a un acuerdo para la compra de los aviones y después el presidente dice que no, luego renuncia el canciller y el ministro de Defensa y luego el presidente da un mensaje a la nación, luego lo desmiente el presidente del Consejo de Ministros. Ha sido un desbarajuste de aquellos y yo digo, y el mismo embajador estadounidense contó de que él se había enterado de que esta compra iba a ser postergada por una entrevista que dio el presidente Balcázar en una radio. El mismo embajador lo dijo, yo me enteré por la radio. Y digo, ay Dios mío, qué vergüenza, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Entonces yo creo que es un tema como para poder analizarlo, ¿no? Porque mucha gente de repente también en general se pregunta, ¿era necesaria hacer la compra ahora? La compra debió hacerse ayer, no ahora. Entonces, si hemos seguido todos los pasos, o sea, es innegable, Mari Carmen, que la necesidad que tiene el país, no digamos la Fuerza Aérea es el operador de los aviones, pero los aviones son del país, los aviones son tuyos, míos y de todos los peruanos, porque esta es nuestra patria y tenemos que defenderla. Y era necesario porque las flotas de aviones de alcance estratégico en la institución están realmente muy venidas menos. La Fuerza Aérea hace ya más de 10 años que viene haciendo este proceso y en los 2 últimos años se concretó ya finalmente una lista de 3 aviones y con Dina Boluarte se aceptó. Sí. Fue el primer presidente que lo aceptaba, porque los otros presidentes anteriores, ninguno de ellos aceptó estar de acuerdo con la compra de los aviones. Creo que después, de repente me equivoco, usted me puede corregir, general, desde el gobierno del expresidente Fujimori hasta esta fecha que no se ha hecho ninguna compra de aviones. No, sí, déjeme ver. Sí, pues, efectivamente, la última compra me parece que fue el año 95, no estoy muy seguro, fueron los 2029. Ya, pero Imagínense, sea lo que sea, son muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Y fue una compra hecha en otro tipo de condiciones. La guerra estaba encima, tuvieron que salir a buscar ofertas. ¿No? Yo en esa época era comandante, me parece, o mayor. No tenía ese grado, o sea, pero fue lo que yo recuerdo fue algo así. En cambio esto no, esto ha sido llevado con un profesionalismo total y absoluto, de la mano de la Contraloría también, para que no haya ningún problema, porque tú sabes que con tanto dinero acá hay que estar siempre con 4 ojos encima. Así es. ¿No es cierto? Entonces, es innegable, como te digo, que teníamos que comprar los aviones. En el gobierno de Dina Boluarte, ella aprobó para que la Fuerza Aérea siga los pasos que tenía que dar para llegar finalmente a la compra de los aviones. Son varias etapas. Entonces, en el gobierno de Gerí, ya se opta, a través del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, de definir el objetivo geopolítico que tenía el país. Te quiero hacer un paréntesis acá, porque cuando se compra un avión de esta naturaleza, un avión estratégico, como todo lo estratégico que puede ser que tenemos en el país, lo que es a largo plazo, con visión de largo plazo, no es como comprar insumos, ¿no? Cuando compras el avión, no solamente compras tecnología, compras inteligencia, compras interoperabilidad, compras entrenamiento, pero por sobre todas las cosas, alineamiento. ¿Y qué cosa es el alineamiento? Es decir, ¿qué país me ofrece más? Y días antes, recordarás tú que Estados Unidos salió a decir de que consideraba al Perú, el propio presidente Trump, el socio más importante extra OTAN.
Entonces nos puso, de pronto el Perú se vio en el tablero estratégico internacional en un lugar preponderante, ¿no? Como lo he dicho en otras entrevistas, no fue Brasil, no fue Argentina, no fue Chile, fue el Perú. Entonces, eso se dio en el gobierno de Gerín. El gobierno de Gerín reúne al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y define el objetivo político geoestratégico, geopolítico, que es el alineamiento. Entonces dice, vamos a irnos con los Estados Unidos por lo que nos ofrecen. Y lo primero que vamos a hacer es comprar los F-16. Coincidía con la opinión de la Fuerza Aérea, ojo, coincidía con la opinión de la Fuerza Aérea. Entonces, ahí se definió la compra. Entonces, el canciller, que creo que también era Hugo de Sela, porque sí, creo Hugo que de Sela, él ya habló con el embajador y se comprometió el Perú. Ahí fue el primer acuerdo del que habla. Ahí fue el primer acuerdo. Sí. Entonces, todo iba caminando. Pero sale Gerí y entra este señor. Cero capacidad. ¿No es cierto? Cero capacidad. Sin embargo, este señor firmó 2 documentos. Uno, que yo te lo voy a dejar, si me permites. Sí, claro. Que es este documento, este es. Por este documento, este decreto supremo le otorgan el dinero para digamos, para las primeras pagos que se tenía que hacer a la compañía Lockheed Martin. Entonces, es firmado por mismo Balcázar. Y hay otros decretos supremos que no lo tengo acá, pero me comprometo a enviártelo por vía digital. Muchas gracias. Es que dispone también Balcázar de que sea de carácter de secreto militar. Entonces ya estaba autorizando la compra, Mari Carmen. Con esos 2 decretos supremos, el mismo Balcázar estaba autorizando la compra. Claro, ya estaba avanzado como Así para es. retirarse a último minuto. Efectivamente, entonces todos los actores, llámese Fuerza Aérea, Ministerio de Defensa, siguieron avanzando, pues, como lo dijo el ministro de Defensa ayer, el renunciante. Seguimos avanzando porque no había nada legal que lo impida. Teníamos todo lo legal. El marco legal que tú ves económico está ahí. Y el otro marco legal es el documento, el decreto supremo, también firmado por Balcázar, que dice y autoriza a que este sea de carácter de secreto militar. Autoriza a la institución a firmar el acuerdo. Y el segundo acuerdo sí fue firmado pues el lunes, como lo dijeron. El lunes 23. Exacto, y fue firmado por la 20. Fuerza Aérea. Fue firmado por la Fuerza Aérea. Y el viceministro de Recursos para la Defensa firmó el offset, que son las compensaciones económicas, ¿no? Que tú sabes. Listo estaba todo. Ya no había marcha atrás. ¿Qué íbamos a decir? Porque y sale este señor a insistir y a insistir políticamente de que él no iba a firmar. No, él no iba a firmar el acuerdo. El acuerdo no lo firma el presidente. El presidente firma estas cosas que yo te he mostrado. Pero no firma el acuerdo. El acuerdo ya está dispuesto. ¿Quién lo va a firmar? Tiene que ver el presidente ahí ya. El acuerdo, ¿quiénes a las finales llegan a firmarlo? Porque muchos de repente dicen, no, pero si el presidente dice no, siendo él el jefe de las Fuerzas Armadas, debería de hacerlo él. Lo que pasa es que ya había un preacuerdo firmado en la época de Gerí. Entonces, cuando se trata de este tema, el compromiso adquirido, tiene que haber una política de Estado, de continuidad. No puedes tú como Estado decir no a un compromiso que has adquirido. Bueno, ellos están acostumbrados a eso. Pero por ¿no? supuesto, ¿no? Y obviamente recibía, no sé si tú has visto los tweets que le ha enviado Vladimir Cerrón amenazándolo. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces yo creo que este individuo ha estado preso o rehén de sus propios líderes. Seguro. ¿No? Y actuando en base a la ideología que le dicta su conciencia. Si es que tiene conciencia, ¿no? Que porque los americanos. Exactamente. Sí, sobre todo porque son americanos. Sí. Porque si hubiera sido chinos, no hubiera dicho nada. No, yo creo que la cosa hubiera ido por otro lado. ¿No es cierto? Sí. Entonces, así ha sido el tema, Mari Carmen. Entonces, no había nada que hacer. Si no firmábamos el contrato, estábamos cometiendo un delito. Encima, no solamente un grave error, como sí, ya nos un delito están... que a él iba a zafar. Yo te aseguro que si la compañía Lockheed Martin denunciaba a los funcionarios peruanos por no cumplir el contrato, ¿qué iba a decir el funcionario? No, porque el presidente dijo que no. Lockheed Martin va a decir, oye, el presidente no me ha firmado esto. Usted me ha firmado esto como representante de la Fuerza Aérea. Usted me ha firmado esto como representante del Ministerio de Defensa.
ustedes son los responsables para mí. Y tienen razón. Tienen toda la razón. ¿Te das general. cuenta? Entonces, Sí, sí. políticamente este hombre ha causado un cisma tal, que da mucha pena, que dos personas tan valiosas como el Sí. ministro de Defensa y el embajador de Cela hayan tenido que renunciar a sus cargos. Sí, sí, unas personas que no solemos ver últimamente dentro de los gabinetes, ¿no? El señor Hugo de Cela se ha estado manejando bastante bien. Igual el ministro de Defensa, ¿no? Sí. El general Díaz. Pero déjame decirte que han tenido una actitud muy valiente. Nosotros en las uniones que tenemos de comunicados entre Unión Fuerza Aérea, Ejército y Marina, hemos sacado un comunicado, me parece que el día de ayer, desagradiándolos a los dos, dándoles todo nuestro apoyo moral por la entereza que han tenido de llevar adelante el proceso y dejar el cargo. Sí. Cuando el país lo necesita hay que abandonar las cosas. Es bien fácil estar atornillado a un sillón y decir no, sin embargo ellos lo han hecho. Y también el Premier ha jugado un papel muy importante, De ¿no? respaldar De al ministro y al y al embajador. canciller, claro. No ha renunciado el Premier porque es una bisagra también entre el presidente. O sea, creo que es el que guarda el tema, la ecuanimidad de ese gobierno. Ujú. Entonces es bueno que no haya renunciado, porque le acaban de dar el Congreso la confianza, Claro, ¿no? Y la confianza no se la están dando al presidente, se la están dando al Premier. así es. Entonces creo que es bueno que no haya renunciado, pero ha jugado un papel muy importante, ¿no? Yo desde aquí también lo felicito al Premier por eso. Hay que reconocer al César lo que es del César. como Seguramente, se dice, ¿no? ya lo creo. En general, rápidamente, antes de que producción ya me apriete ahí con el tiempo, sabe, le quería contar una breve anécdota. Mi familia vivió mucho tiempo en Suecia y por ende yo también tuve la bendición de haber estudiado un tiempo por allá. Y las culturas son totalmente distintas. Y con lo que ha pasado con el presidente Balcázar y eso de no respetar los acuerdos y todo esto, yo recuerdo que cuando regresé a vivir a Perú, yo iba a mandar a pintar un cuarto. Y al pintor le dije, ya, señor, pero entonces, ¿por cuánto me va a cobrar? Ya, le voy a cobrar, yo qué sé, pues, digamos, 100 soles. Ok, ya, 100 soles. Entonces, yo hice un papel no escrito, Sí. a mano, y dije, ya, el señor tal, con nombre tal, dirección tal, señor, su DNI, el DNI, todo lo demás, se compromete a pintar por 100 soles, que no sé qué y no sé cuántos. Ahí lo dejé, le dije, señor, su firmita, me hizo ahí su nombrecito y todo, yo también. Lo esperé al señor un día, 2 días, apareció el tercer día. Y yo, señor, pero ¿cómo va a venir el tercer día si habíamos quedado que usted empezaba mañana? Y me dijo, sí, pues, pero que se me presentaron algunas cositas en el camino. Y yo, ok, pero usted me firmó un papel. Y me dijo, a ver, pásame el papel. Y lo rompió en mi cara. Increíble. Lo rompió en mi cara, general, lo rompió en mi cara. Y yo me quedé así como, ¿qué está haciendo, señor? Usted tiene que cumplir su palabra y lo que me ha puesto en el papel. Sí, pero se puede hacer otro. Me dio, además del coraje, me dio una decepción. Sí, me imagino que sí. Entonces lo comento porque, guardando las distancias obviamente, pero ¿cuántas personas, como este señor que me tocó hace ya muchos años, con lo que hizo el presidente? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia entre ese señor Increíble. y el presidente de la República, ¿no? Pero fíjate cómo íbamos a quedar, cómo hemos quedado, porque definitivamente esto ya no se puede borrar. Estas actitudes, esta forma de comportarse, esta forma de expresarse ante el mundo. Hemos sido el hazmerreír por Sí. por unos, Totalmente, ¿no? general. Pero, en fin. Ok, general, yo quiero agradecerle muchísimo el que me haya acompañado esta tarde. Brevemente me gustaría solamente preguntarle, ¿qué le diría usted a un ciudadano que siente que este tipo de decisiones se toman lejos de su realidad? Bueno, a un ciudadano peruano, llamarle a la reflexión, que veamos lo que ha pasado con otros países en los cuales el comunismo ha sido la desgracia realmente para esos países, que no volvamos a caer en lo mismo, no volvamos a caer en otro Pedro Castillo. Hemos visto lo que ha pasado con este señor y toda la desgracia que nos ha llevado estos 5 años.
No busquemos otros 5 años igual. O más. Cambiemos. Miremos a las personas más correctas. Y yo creo que el conservadurismo es lo más correcto. Dios, patria y familia. Muchísimas gracias, general. A ti, Maricarmen. Muy amable una vez más por haber compartido conmigo esta tarde. Estuvimos conversando entonces con el teniente general FAP en retiro, Julio Valdés, ex jefe de Estado Mayor de la FAP. Mantén tu negocio siempre listo con Agua Iglú, la hidratación que acompaña cada jornada de trabajo. Elige la presentación que mejor se adapte a tu equipo, botellas, cajas o bidones, ideales para oficinas, restaurantes y todo tipo de negocios. Realiza tu pedido de forma rápida al 998-197-138. Y si necesitas hielo, recuerda que los encuentras en todos los Tambo y Oxxo. Conoce más en sus redes sociales. Iglú refresca tu vida. Bueno, vamos a continuar ahora con más. Vamos a ir con el ex candidato al Senado por Renovación Popular, el señor César Viñolo, o Viñolo, sí, para decir las cosas correctamente. A ver. El ex candidato al Senado, como se los mencioné por Renovación Popular, ha denunciado que le quitaron votos en el conteo oficial de la OMPE. Ocurrió en plena madrugada, cuenta el ex candidato. Denunció públicamente una manipulación en el número de votos registrados en la página oficial de la OMPE, luego de advertir una reducción en el conteo de su postulación en pocas horas. En declaraciones al Diario Expreso, el señor Viñolo expresó sorpresa ante la variación. Bueno, creo que no es el único que se sorprende al ver esta variación de los votos y los conteos que nosotros también hemos podido presenciar, ¿verdad?, en la página de la OMPE. Pero bueno, el señor Viñolo comparte su caso y dice: me causa asombro al indicar que el comportamiento del conteo no coincide con el tratamiento del conteo en el sistema electoral. Según explicó, los votos deben mantenerse o sumarse, ya que provienen de actas procesadas, por lo que descartó una disminución sin intervención adicional. El señor Viñolo detectó también que la variación ocurrió durante la madrugada. Es que es increíble. Yo se lo mencioné, creo, el día de ayer, ¿no? Que estábamos a cuentagotas a través de la página de la OMPE para ver estas actualizaciones que daban cada 15 minutos, pero así, gota a gota. Pero durante la madrugada, eso, señores, subía como la espuma. Cuenta el señor Viñolo, la sorpresa fue mayúscula ayer o anoche, porque a la hora que me acosté tenía 4,685 votos alrededor de las 12 de la noche. Y el día de hoy, en la mañana, me doy con la sorpresa de las 6 o 7 que había 4,647. Lo cual demuestra que de un momento a otro en la noche se perdieron así, de la nada, increíblemente 38 votos. Si esto le ha sucedido al señor Viñolo, ¿qué podemos esperar del resto de candidatos? ¿Que así funciona? ¿Así se hace el conteo? Y vuelvo y repito, con tantas irregularidades que han habido, ¿qué hace aquí la Comisión Internacional de la Unión Europea? ¿Qué hace el Jurado Nacional de Elecciones? ¿No son ellos quienes tendrían que reaccionar ante esto? ¿Por qué tanta negligencia? ¿Adrede? Ahí no podrían ponerlo como que se está causando ya este famoso dolo, como le suelen llamar, de que hay una intención a que esto funcione de mal manera. El ex candidato también indicó que luego de publicar la denuncia en su cuenta oficial de Facebook, el sistema volvió a mostrar la cifra inicial. A los minutos regresó a mis 4,685 votos. O sea, que si el señor Viñolo no hubiera reclamado, no le hubieran regresado esos 38 votos que le faltaron o se los quitaron durante la madrugada.
Díganme ustedes. Bueno, para poder enterarnos de primera mano, le vamos a dar la bienvenida al señor César Viñolo, ex candidato al Senado por Renovación Popular. Señor César, buenas noches, ¿cómo está? Le saluda Mari Carmen. Mari Carmen, ¿cómo está? Muy buenas noches. Saludos. Buenas noches. Señor Viñolo, muchísimas gracias por este enlace y, bueno, primero decirle que realmente esto sigue saliendo más cosas a la luz de parte de esta, entre comillas, irregularidad casi ya indefensa de parte de la OMPE. Y a mí me gustaría saber si esto ha ocurrido en una sola oportunidad, porque usted menciona aquí, de acuerdo a lo que la entrevista que le dio al Diario Expreso, que usted se asombró de que los votos restaban durante la madrugada. Es así, y no es la primera vez. El día de domingo para lunes me di con la sorpresa que habían disminuido en 2 votos. Y lo único que me quedó fue tomar pantallazos, claro, y comenzar a apuntarlos todos en un papel. Pero ya lo de anoche es parte de una organización política electoral propio de gente delincuencial. No puede ser posible que los digitadores no sean peruanos. ¿Cómo puede ser posible que la Oficina Nacional de Procesos Electorales haya puesto a gente extranjera, en la mayoría de los casos venezolanos, a digitar los votos? Ahí no hay solamente responsabilidad del señor Corbeto, que ya renunció, hay responsabilidad del gerente general, del secretario general y de la jefa de recursos humanos. Y el hecho de que el señor Corbeto haya renunciado no significa que todo este castillo de naipes haya venido abajo, porque siguen operando en la misma modalidad. Estamos en manos de una organización electoral criminal, con la venia del Jurado Nacional de Elecciones, con la autorización y el visto bueno de los observadores de la Unión Europea, que el día de hoy han emitido un comunicado y dice que no pasa nada, que está todo bien. ¿Puede ser posible que la voluntad popular del pueblo haya sido manoseada por un grupo de delincuentes para imponernos al señor Sánchez como presidente de la República o que pase a la segunda vuelta? Eso es inmoral. En los últimos casi 50 años eso no sucedió en el Perú. Y lo que es peor, esperar casi 45 días para tener el conteo de los votos. Ni en el primer gobierno de Alan García, ni en el gobierno del arquitecto Belaúnde en los años 80, que no teníamos la tecnología que hoy tenemos, hemos esperado tanto tiempo como estamos esperando hoy en día. De acuerdo con usted, señor Viñolo, porque, bueno, hasta el día de hoy muchos tienen reparo de decir de que se ha cometido un fraude. ¿Por qué no? Parece que todavía esa palabra no se puede usar. Y me parece, y me uno también a su indignación, porque ya muchas cosas que han venido sucediendo, que están siendo tildadas, como anteriormente lo he mencionado, de irregular, de que han sido errores, como bien lo dijo el señor Corbeto cuando se presentó y dio su descargo en el Congreso. Ha sido una equivocación puntual, pero esto es realmente descarado y no se está haciendo valer el derecho del ciudadano peruano de tener una elección transparente. Y hay muchos, de muchos frentes parece que ha habido como que una planificación, porque si fuera de uno solo se podría entender, hasta creo que uno lo pasaría ya como por alto, pero es que primero sucedió lo de las tardanzas en la apertura de los locales de votación, en fin, todo lo que ya sabemos. Pero para calmar las aguas se dispuso que se podía votar al día siguiente del día lunes y se cometieron los mismos errores, con excepción de algunas cositas, pero muy pequeñas. Pero el error que se cometió el día domingo, error entre comillas, claro, ¿no? El día lunes también. Y todo este tema de los conteos
usted tiene toda la razón, que se restaban votos y luego subían votos de la nada, de poner digitadores extranjeros, de que el Jurado Nacional de Elecciones no haya reaccionado en su debido momento. Ha sido todo como que muy pasivo y a vista y paciencia, como bien también lo mencionaba usted, de esta comisión de la Unión Europea, que yo digo, ¿qué han venido a hacer ellos aquí si después de casi más de una semana recién se pronuncian a través de un comunicado también para resaltar de que, por favor, de que se tenga más cordura en el momento de que se hable y que no se incite al odio, al discurso violento, etcétera, etcétera? Yo digo, ¿están pintados o nos están viendo la cara, señor Viñolo? Acá realmente hay una falta de respeto con la gente que fue a votar. Nunca ha sucedido un hecho delincuencial de esta manera. Y causa sorpresa que el Ministerio Público lo único que haya hecho era detener a un funcionario de la OMPE y después soltarlo. Lo que debió haber hecho el Ministerio Público era intervenir la OMPE con todos los delitos que se vienen cometiendo. La Contraloría General de la República ya había emitido un informe por la serie de irregularidades que había en la OMPE. La empresa de transportes desmintió a la OMPE. ¿Y cómo pueden seguir haciendo el conteo de los votos con este engaño, esta mentira, esta farsa, este fraude, este dolo? Es increíble que no se junten los partidos políticos de una u otra ideología y exijan un derecho constitucional y supranacional donde se tiene que defender la voluntad popular. El presidente que se imponga de esta manera es un presidente ilegítimo, porque no transmite lo que fue la votación del pueblo peruano. Nos están imponiendo a un señor que no la ganaba a nadie. Lo que es peor, se disfraza igual que Castillo y se pone el sombrero igual que Castillo y ya dijo que lo va a indultar. Ese señor puede ser presidente de la República y Fuerza Popular, bien, gracias, callado y no alza su voz de protesta. ¿Qué le cuesta a los partidos de derecha exigir que se convoque a nuevas elecciones generales? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? Sí. Nos han agarrado como a bebé en cuna y nos están meses y meses y no reaccionamos. Y lo que es peor, de acuerdo a la ley orgánica de elecciones, los únicos que pueden iniciar acciones legales son los personeros legales, que me imagino tengan que hacer algo porque no están pintados en la pared. Claro. Y discúlpeme mi incomodidad, porque esto realmente ya me amarga. Siento vergüenza por la clase política que tenemos en el país. No puede ser posible esto. Es inaudito. En nuestra cara nos están robando un proceso electoral a vista y paciencia de todos nosotros. Y no hay quien reaccione con marcha, con plantones. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos con eso? Sí, es entendible su indignación, señor Viñolo, porque como usted yo creo de que somos muchos los peruanos que realmente pues no podemos ni siquiera creer de que, como le dije anteriormente, que esto haya sido tan pasivo ante vista y paciencia de todas las personas que han tenido, autoridades que han tenido ese poder en la mano de haber hecho siquiera algo, pero siempre porque la mayoría se respalda en que las leyes tienen que haber los 10 días hábiles para poder investigar al señor, de luego todavía hay que esperar a que la Junta Nacional de Justicia se reúna y todo es una de espera y espera. Yo creo que si hubiera un poco más de firmeza y de hacer respetar las leyes, porque leyes tenemos un montón, lo que pasa es de que ninguna lamentablemente se aplica como debería, es que también tenemos la inseguridad ciudadana que tenemos, ¿verdad? Porque no hay firmeza, no hay mano dura, esto no se hace. Mire cómo, guardando las distancias, señor Viñolo, y disculpe que lo interrumpa, pero mire cómo se ha tenido que poner el embajador americano como para sacudir un poco el tema y decir, óiganme, ¿qué están haciendo aquí? Me dicen sí, luego me dicen no, me dicen sí, y lo mismo está pasando ahora con nosotros, en nuestro país, entre peruanos. Esto sí es injusto.
el Jurado Nacional de Elecciones hizo que un parte de la población vote el día siguiente. Eso es inconstitucional. La ley orgánica especifica que las elecciones son el segundo domingo del mes de abril. ¿En qué parte de la Constitución o de la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones dice que las elecciones pueden ser al día siguiente cuando la gente ya sabía quién estaba en primero, segundo o tercer lugar? Eso es inadmisible. ¿Cómo puede ser posible que el ejército no haya transportado las actas cuando lo hacía toda la vida y se hayan hecho en movilidades particulares, en taxis, sin la custodia, sin miembros de la policía, sin miembros de las Fuerzas Armadas, sin miembros del Jurado Nacional de Elecciones, sí, y que las actas las hayan votado en el distrito de Surquillo, por ejemplo, sí, o que hayan resucitado muertos, como viene sucediendo en algunas actas, lo que donde han firmado, y como lo hemos demostrado en Expreso, han falsificado la firma de las actas. Yo le entiendo qué cosa hace el Ministerio Público. El fiscal de la Nación dice, vamos a detener, hemos pedido la detención del ex jefe del OMPE, y todos los demás sacamos al jefe, pero todos los payasos siguen ahí haciendo su vergel con todo esto, y nosotros bien gracias de manos cruzadas, y los pocos que tenemos la posibilidad de alzar nuestra voz de protesta, que ganamos con esto. ¿Qué más podemos hacer? Es sí, impotencia, malestar y fastidio. sí, por supuesto, ¿Cómo un es grupo entendible. de miserables nos quitan la voluntad popular? Gane quien gane, perfecto, pero de forma clara, honesta, transparente, no de esta forma delincuencial. Sí, sí, señor Viñolo, es completamente comprensible el malestar, como le digo, no solamente de usted, sino de la gran mayoría de los peruanos. ¿Usted me podría contar un poco sobre los votos también en Ica que no figuran en las actas? En la mañana hablé con Alberto Jordán, que estuvo de candidato para senador también por senador nacional, y se da con la sorpresa que parientes de él, primos de él o parientes de él, han contado las actas, han tomado las fotos y le han dicho, Alberto, sacate 10 votos, 20 votos, 30 votos. Y a la hora que Alberto va a visualizar eso en la pantalla, esos votos han desaparecido. No figuran. ¿Eso puede ser posible? Eso es gravísimo. Sí, en cualquier país mínimamente silvestre, estos delincuentes ya estuvieran presos, pero acá no hay nadie preso. Y todo sigue avanzando. Y según ellos, dentro de 45 días vamos a tener los resultados. Con esta gente no hay ninguna seguridad de un proceso electoral en segunda vuelta. Sí, bueno, el ahora reemplazante del señor Corbeto, el señor Pachas, ha dicho de que para mañana, viernes, ya se va a tener el resultado de quiénes pasan a la segunda vuelta. A mí me parece, no sé, demasiado precipitada la declaración del señor Pachas. ¿Qué opina usted? Ok, vamos a volver a contactar al señor César Viñolo, pero ahí pudieron escucharlo. Y así como el señor Viñolo, son muchas las personas que han salido a declarar, y a través de las redes sociales hemos visto videos, declaraciones de personas, no solamente de Lima, sino de distintas partes del país, donde se veían cómo ponían las cédulas de votación en buses interprovinciales, que no ha habido la seguridad ni el resguardo debido para las actas. Es decir, todo ha sido un desastre. Y sí, pareciera, como lo menciona el señor Viñolo, que esto ha sido planificado. O sea, todos estos años creo que no ha sido para llevar unas elecciones transparentes, sino para ver qué vacíos existen en la ley para que en una no nos agarren, sino para que esto se vaya dilatando con el tiempo, que exista incomodidad, pero que a las finales continúen las elecciones, porque el fiscal de la Nación, el señor Tomás Aladino Gálvez, ya lo ha dicho. O sea, se puede, de repente va a haber una detención preliminar al señor Corbeto y a otros funcionarios de la OMPE, y de repente también de la empresa Gálaga, pero independientemente de ello, las elecciones continúan. ¿Qué opina usted, señor Viñolo, que ya lo tenemos ahí en línea?
Sí, no sé qué pasó, se cayó la señal. Sí, sí. Acá lo que tiene que hacer la Junta Nacional de Justicia es destituir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, porque los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, conjuntamente con los de la OMPE, son los responsables de todo el proceso electoral. Y yo no sé qué está esperando la Junta Nacional de Justicia para iniciar la acción que debería iniciar. Habla de que va a iniciar una acción administrativa contra el señor Corbeto, perfecto. Y todos los demás, ahora un grupete de miembros de la Junta Nacional Electoral es la que va a decidir si va a haber elecciones en Lima, si se anulan las elecciones, si no se anulan. O sea, vamos a estar supeditados a ellos que se han zurrado en la Constitución al prorrogar las elecciones del domingo para el lunes y han permitido todo esto. Es inmoral, es inmoral, es inmoral. ¿Y Sí. qué cosas del Congreso? Lo cita a conversar. ¿Y qué ganan conversando? ¿Qué ganan conversando? Ujú. ¿Acaso Sí, el lo Congreso de la entiendo. República emitió una acusación constitucional contra esta gente? No, hasta el momento lo único que se sabe es de que por ahí uno de los congresistas está tratando de, no sé, negociar para una censura con el presidente Balcázar, pero eso es por el tema de la compra de aviones. Pero después todo este tema electoral, todo el mundo se está haciendo la de la vista gorda, señor Viñolo. El caso del señor Balcázar con los aviones es una falta de respeto a la propia patria, porque hasta los ministros lo han desmentido, tanto el canciller como el ministro de Defensa. Y es una pena que el ministro de Relaciones Exteriores que juramentó hoy día, el señor Pareja, sea de la Academia Diplomática y no se haya adherido a la posición del embajador de Cela. Es una pena en cuanto a la Cancillería, pero es otro asunto. Acá el asunto específico, el asunto concreto, es que este proceso electoral está viciado. Sí. Quien pase a la segunda vuelta no va a tener ninguna legitimidad. ¿Y qué suceda después del 28 de julio? Nadie sabe. Esa es la triste realidad a lo que nos ha llevado el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ante la inercia y la pasividad del Ministerio Público, del Congreso de la República, de la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, que está simplemente pintada en la pared. Señor Viñolo, el señor Roberto Sánchez, ahora que ya está, bueno, casi seguro él, ¿no?, de que pasa a una segunda vuelta, ya está haciendo creo que desde hace un par de días ya un llamado a que se respete la democracia, el voto, primero quejándose que por qué la Junta Nacional de Justicia aceptó la renuncia del señor Corbeto, y por otro lado, dicen que las consecuencias serían pues inevitables, ¿no? Y como nos tienen mal acostumbrados también la izquierda radical de hacer estas marchas violentas. Entonces yo digo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones debería, porque pareciera que lo estuvieran condicionando. O sea, si tú llamas a elecciones complementarias, esto es lo que podría suceder. Pero no es la manera. El señor Sánchez, con tanta comisión de la Unión Europea, ya deberían de haberse pronunciado en contra del señor Sánchez por estar dando declaraciones de esta magnitud. El procurador del Jurado Nacional de Elecciones debió haberlo denunciado porque está amenazando al Jurado Nacional de Elecciones. O sea, si no haces lo que yo quiero, voy a incendiar la pradera y tú vas a ser responsable de lo que ocurra. ¿De qué constitucionalidad habla este señor si quiere darle el indulto a Castillo? ¿De qué constitucionalidad quiere hablar este señor si quiere convocar y modificar la constitución política del Perú? ¿De qué quiere hablar este señor? Nos están agarrando de tontos y están manipulando a gente, disculpen la expresión, ignorante, gente que no piensa, gente enfermizamente fanática, que tiene que darse cuenta que en los últimos años la izquierda está reventando al Perú, perjudicando al Perú. Miren cómo está desde la época del señor Castillo, todas las entidades del Estado llenas de gente indocta,
gente que no sabe dónde está parada, o lo que acaba de pasar con el presidente de la República, que no tiene asesores el presidente de la República y tenga todavía la desfachatez en dar un mensaje a la nación ayer, desmintiendo lo que había dicho el canciller y el ministro de Defensa. Es inconcebible. Sí. Estamos con gente incapaz, gente ignorante, gente que ha tomado por asalto el país, y estamos en manos de gran parte de gente del gobierno del señor Castillo. Esa es la realidad. Señor Viñolo, quiero agradecerle muchísimo por este enlace. Espero que para una próxima oportunidad podamos tenerlo presencialmente aquí en mesa para poder ahondar más en estos temas que lamentablemente pues generan mucha indignación. Le agradezco la atención. Un gusto conocerla. Saludos. A usted. Buenas tardes. A usted, señor Viñolo. Muchísimas gracias. Ay, amigos. Con justa razón, ¿verdad? Bueno, acá solemos decir las cosas como son, sin vueltas. Y cuando se trata de jugar, también debería ser así. Por eso les recomiendo Olimpo.bet, donde juegas con reglas claras, como debe ser. Además, si te registras ahora, recibirás 40 soles sin rollover para que empieces a ganar y cobrar como un rayo. Ya lo sabes, Olimpo.bet, reglas claras y juego responsable. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta edición especial por el día de hoy. Agradecer siempre a nuestros invitados, al Teniente General de la FAP, el señor Julio Valdés, ex jefe de Estado Mayor, como también al señor César Viñolo, ex candidato al Senado por Renovación Popular. Señores, el último que siempre tiene la palabra va a ser Dios, o el universo, o en lo que tú creas. Tengamos fe, sostengámonos de la esperanza. Que tengan una buena noche. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale clic al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.